Más. ¿Qué más? Más. Podemos. Seguro que ya vamos a. Creo que ya me di los documentales. Ah, sí. Con Andrés ayer. Ok, ya está Pero así preparada van para las chicas. los quizzes. Química. Muy buena. ¿Está matriculada? Ah, vamos a quiz. Sí. Con Cajun. ¿Verdad? Sí. Ya volví. Ya volví. Vamos a ver, ¿usted no está matriculada? Sí, pues. Hágalo. Ya. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos al Planetario de Medellín y a este coloquio especial, que lo hemos convertido en una cátedra abierta, que es un espacio que tenemos en el Planetario desde hace un par de años para ofrecer cursos, digamos, en tiempos especiales. Bueno, los que son asistentes al coloquio regularmente saben que aquí nunca se tiene problema con el proyector, excepto hoy. Obviamente, el día más importante tenemos un problema con el proyector no nos está transmitiendo desde acá, sino que nos está tocando aquí una triangulación extraña. Por eso nos demoramos tanto para comenzar. No tuvimos problema entonces con el ingreso, excelente. Entonces, Juancho, ¿dónde te vas a quedar entonces controlando? No hay nada que hacer ahí. Bueno, antes de comenzar, y vamos a comenzar muy rápidamente, simplemente contarles un poco cómo va a ser el tema, digamos, de esta cátedra abierta, cómo va a ser el tema de esta cátedra abierta, entonces, que hemos titulado El planeta más extraño. Lo primero, obviamente, hablar de que esto es una, como les decía, una actividad, digamos que es una derivación del coloquio de astronomía y del club de revistas en astrobiología, que tenemos aquí los martes exactamente hasta ahora. Los que están interesados en la astrobiología, en julio volvemos con el club de revistas, pónganse moscas porque es un espacio muy interesante que tiene Explora. El coloquio de astronomía es una actividad de la Sociedad Antioqueña de Astronomía y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Bueno, entonces, para comentarles muy rápidamente, ¿cómo va a ser entonces el maní? Como vieron ahorita, el ingreso hoy era un ingreso complicadito para mirar el registro, porque siempre el primer día vienen todos. Y evidentemente no vinieron todos. Entonces ya, primera regla que se cae. Pero al segundo día ya viene la mitad. Entonces, al segundo día ya no hay control. O sea, a partir del próximo viernes, ya el ingreso aquí es completamente libre. Ahora bien, los que se inscribieron son los que van a aplicar por el certificado de participación. Queremos darles un regalito al final de este esfuerzo, digamos, vacacional en medio del mundial, que todos puedan irse de aquí con un cartoncito firmado por Andrés, digamos, por Andrés Ruiz, por ejemplo, ¿cierto? Como, bueno, ¿qué sucede? Vamos a tratar de comenzar lo más puntuales posible. El videocurso, obviamente hoy no fue el caso, ¿cierto? Pero tampoco es el horario de coloquio. Para los que vienen al coloquio no es horario coloquio, no, es 6:30 de la tarde. Y es muy importante que lleguen puntuales, porque la idea es, no sé si todos lo saben, todavía este es un curso, digamos, basado en la serie One Strange Rock de National Geographic, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede?
lo que vamos a hacer en el curso se basa en el contenido de los videos de la serie. Y los videos los comenzamos a las 6:30 en punto. Duran más o menos entre 45 minutos y 50 minutos, y ahí nos vamos a hacer unas intervenciones al final. Después de cada video, hoy iba a hacer un ensayo, pero lo vamos a dejar para el final. Después de cada video, y solamente con el propósito de hacer un control de asistencia a los que están inscritos para el certificado, vamos a hacer un test, vamos a hacer un examen, ¿cierto? Yo sé que todos ustedes están ansiosos porque lo examinen, pero una forma muy sencilla, son entre 5 o 6 preguntas, utilizando una herramienta que no sé si todos conocen, los que trabajan conmigo, los que hacen cursos conmigo saben que yo soy un fan número 1 de esta herramienta, se llama Kahoot. Al final hacemos 5 o 6 preguntas sobre el contenido del documental. Y no es necesario ganar, lo que pasa es que es emocionante ganar. Lo que se necesita es participar. Con la participación sabemos que usted estuvo aquí. Si usted viene al documental y se sale antes del Kahoot, no estuvo, ¿correcto? O si usted vino a los últimos 5 minutos del documental y presenta el Kahoot, sí estuvo, por ejemplo. Es una forma pues que sería extraña. Ahora, no tiene sentido que usted venga y no vea el documental. No sería, digamos, no tendría absolutamente ningún sentido. Bueno, vamos a estar publicando, tomen por favor nota, mientras termino de echar carreta, a ese enlace que hay, porque no lo vamos a dar a nadie más, no lo vamos a mandar por correo electrónico, porque en ese enlace vamos a publicar o vamos a poner acceso a los videos, ¿correcto? Que tienen solamente un único propósito educativo, ¿cierto? Nosotros no estamos aquí haciendo absolutamente nada malo, pero el acceso a los videos es un acceso restringido, solamente para ustedes, solo para los que tengan ese link, para nadie más. Repito, anoten ese link, memorias, ahí vamos a poner acceso a los videos, ahí están tomando mi foto y todo, acceso a los videos. También vamos a publicar ahí como la presentacióncita muy sencilla que vamos a hacer al final, y bueno, otro material que de pronto pueda ser interesante publicar. Repito, esa es la única vez que van a ver este enlace en esta sesión. Planeta extraño, no extraño con ñ, sino extraño Beyond Memorias. Bien, y repito, al final hacemos un balance de todas las asistencias, y a los que asistan a más del 80% pues tendrán su certificado de asistencia. Porque es una cosa muy sencillita, muy simbólica, tampoco es una cosa para empelicularse, pero es una cosa pues que algunos apreciamos en la vida. Bueno, sin más preámbulos, les cuento que hoy nos están acompañando Juan Francisco Puerta, está ahí atrás, eso, Juan Francisco, y Andrés Ruiz, que son, digamos, nuestros expertos junto con Jorge Zuluaga, que lo que vamos a hacer simplemente al final es ampliar un poco el contenido el contenido de la serie y, digamos, presentar cosas pues, que de pronto no aparecen ahí y, digamos, discutir un poco sobre el tema y responder preguntas, etc. Bien, no le demos más largas a esto, vamos a ver entonces el primer episodio de El planeta más extraño. Levanten la mano los que no se han inscrito todavía. Ok. Vamos a mirar entonces al final de esta sesión cómo les pasamos un link para que hagan esto. Bueno, aquí tenemos entonces un tema técnico duro, porque el tema es el siguiente. Juan Francisco. Entonces, en este momento vamos a retar la velocidad del sonido, ¿cierto? Porque cuando le diga ya, ¿cierto? Pacho, vos estudiaste música. ¿Has estudiado algo de música? Correcto, que tiene 1, 2, 3, ¿cierto? Tiene que ser muy sincronizado para que el audio no quede desfasado. Ahora, si hay un pequeño desfase, nos lo vamos a tener que aguantar, muchachos, porque teníamos dos posibilidades: o cancelar la clase de hoy, ¿cierto? O hacerla, y decidimos hacerla. ¿Listo? Muy bien. Pacho, preparado, pues voy a contar 4. 1, 2, 3, ya. Bueno, ¿qué tal les pareció, pues? Ah, sí, ahí regular. ¡Qué putas! Hacen la mano, por favor, quienes no habían visto todavía la serie. O sea, no habían visto la serie. Bueno, muy bien. Aquí estoy en sí, exacto. Bueno, sencillamente espectacular, la producción impecable. El presentador lo vimos baleando champeta en estos días, pues, pero se le perdona. Se le perdona porque hace un trabajo excepcional. Pues yo nunca había visto a
Will Smith en ese rol me parece excepcional. Bueno, la verdad yo ya vi la serie completa y lo quiero más ahora que lo veo por segunda vez y por eso probablemente no sienta el mismo tipo de apego. Bueno, como esto es un curso, se trata de un curso, entonces viene una parte interactiva. Vamos a ver entonces cómo nos va con esta parte interactiva. No sé si todos conocen esta herramienta, se llama Kahoot. Entonces la idea, por favor, es que van a entrar con sus celulares, dispositivos móviles, tabletas, laptops, etc. y se van a conectar a internet. ¿A cuál internet? Al de los datos. Ustedes me imagino que todos tienen datos. ¿O no, maná de pobres? Van a conectarse a los datos. Andrew, ¿aquí hay algún internet? El de planetario, pero esto es una caja de Faraday. Esto es una celda, exacto. Estamos metidos aquí en una jaula de Faraday, así que es posible que no entre aquí el internet del planetario, de tal manera que les recomiendo comprarse 20.000 pesos en datos para el resto del curso. Entonces, ¿cómo funciona nuestro jueguito en Kahoot? ¿Quiénes no conocen a Kahoot? Alcen la mano, por favor. ¿Quiénes no han usado nunca Kahoot? Ah, fantástico, todos lo han usado, excepto unos cuantos. Bueno, Kahoot es una herramienta que se utiliza en educación, es muy bonita, bastante, digamos, útil para este tipo de espacios que son masivos. Les va a preguntar un número, ese es el número, les va a preguntar un nickname. El nickname que le van a dar es el celular que entregaron en el formulario cuando se escribieron, ¿correcto? El celular, van a utilizar el celular. Kahoot.it. Señor. Los que no están inscritos. No, todos los que quieran participar, participen, así no estén inscritos, con su número de celular. Entonces le entran este número, a continuación les pide el nickname, y como nickname van a dar el número del celular. Es así de sencillo. Entonces, teníamos un ensayito para empezar hoy, para empezar el día de hoy, pero entonces vamos a ir de una vez con el Kahoot normal. Normalmente terminamos digamos, la presentación del video, que esto sería más o menos en un día normal, sin problemas de proyector, 7:15 de la noche, y de una entonces pasamos a hacer el Kahoot de la noche. Bueno, el Kahoot, repito, no recuerdo, creo que tiene 6 preguntas, 6 o 7 preguntas muy sencillas sobre lo que acaban de ver. Los datos, por ejemplo, ¿cuánta arena del desierto del Sahara cae en el Amazonas? Me imagino que todos recuerdan ese dato. No, 27 millones de toneladas. Correcto. Bueno, el gentilicio de los de... ¿Cómo es que era? La Rinconada. La Rinconada, se llaman rinconeros. Los rinconeros. Que a propósito, nunca dijeron la altura del campamento base. ¿Cuál es la altura del campamento base en el Everest? 5.000 hijo de puta 100 metros. Lo digo que se tiene que decir porque es que es impresionante que hayan niños viviendo a esa altura. O sea, eso es para demandar a los papás frente al bienestar familiar. Ay, pues pucha, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está aquí mi botón para seguir? Esperen que es que me estaba dando algo aquí. Algo no hice bien. Ay, pues puta. A ver. Vamos a mirar aquí. No, aquí no va a aparecer tampoco. Creo que lo puse en automático. Espérense, no se me vayan a salir de ahí. No se me vayan a salir. No se salgan todavía. A ver, yo veo randomize, display, show, minimize, automatically. Ah, puta. Bueno. Vamos a ver si él normalmente los reconecta. Eso, ahí sí los reconectó. ¿Todos conectados? Les aparece una cosa dando vueltas. Bien, muy bien, comenzamos entonces el Kahoot. Grábense por favor o escriban el numerito 52-62-983, porque ese numerito lo vamos a utilizar entonces. Comenzamos entonces. Allá abajo está, mírenlo allá abajo a la izquierda. Primera pregunta, 7 preguntas. Primera pregunta, ¿cuánto oxígeno hay en la atmósfera de la Tierra? 28.01%, 19.99%, 22.01 o 20.95%. Entonces usted responde con el color correspondiente, ¿cierto? Hay un colorcito que es el color, digamos, de la respuesta correcta. Usted hace color y la respuesta correcta es repetida como 4 veces por los astronautas.
20.95%. Es un número increíble porque es así redondo y no hay absolutamente ni un poquito más ni un poquito menos. Segunda pregunta, la mayor parte del oxígeno que respiramos viene de impactos de asteroides. ¿Es liberado cuando llueve en los Andes? ¿Es producido por los árboles del Amazonas o es producido por organismos fotosintéticos marinos? La mayor parte del oxígeno que respiramos, ¿de dónde viene ese oxígeno? Muy bien, la respuesta correcta es producido por organismos fotosintéticos marinos. Es increíble. Nada, como lo dijo como gringo. ¿Quién está pasteleando? Los viejitos que hay allá están pasteleando, por favor no pasteleen más. Bueno, sigamos. El 20% del oxígeno de la Tierra viene del Amazonas realmente. ¿Cuál es el papel que juegan las arenas del desierto en la producción del oxígeno? ¿Qué hace el desierto? Libera oxígeno al volar. Sirven de abono para el Amazonas. Tapa la luz del sol para producir hielo o produce nubes en los Andes. ¿Cuál es el rol de las arenas del desierto en la producción del oxígeno? La respuesta correcta es que sirve de abono. Correcto, la arena sirve de abono para la selva. ¿De dónde sale el agua del río en el aire en el Amazonas? Viene del desierto del Sahara, de la evaporación de los ríos y los lagos. Es transpirado por los árboles y las plantas. Viene directamente de los Andes. ¿De dónde viene el? A ver entonces, ¿de dónde sale el agua del río del aire en el Amazonas? El agua del río del aire en el Amazonas es transpirado por los árboles y las plantas, ¿cierto? Es transpirado por los árboles y las plantas del Amazonas. Increíble. Bueno, ¿cuál es el otro ambiente planetario del sistema solar que es rico en oxígeno gaseoso? Marte, Titán, ninguno, la Tierra es el único, Venus. ¿Cuál es el otro ambiente planetario del sistema solar rico en oxígeno gaseoso? Muy bien, por aquí tenemos un pastelero a lo grande. El otro ambiente es ninguno, pues puto. Solamente la Tierra tiene oxígeno gaseoso. Es una cosa increíble. ¿Cuánto oxígeno puede producir un árbol promedio en el Amazonas? Pues a ver, las mismas que necesitan todos los ciudadanos de Texas, la misma que consumen 2 personas, 20 veces lo que necesita una hormiga o 27 millones de toneladas. Ya les dije ahorita. ¿Cuánto oxígeno puede producir un árbol promedio en el Amazonas? Un árbol, solo un árbol. La misma que necesitan todos los ciudadanos de Texas, la misma que consumen 2 personas, 20 veces lo que necesita una hormiga o 27 millones de toneladas. Un árbol en el Amazonas puede producir la misma que necesitan, digamos, 2 personas. Con un árbol usted hace respirar a usted y a su pareja. Bueno, y la última, ¿a qué altura está la Estación Espacial Internacional? Por aquí dice la respuesta, 300, ¿qué? Millones de kilómetros. Entonces estamos 1000 kilómetros, 1 millón de metros, 300.000 metros o 400.000 kilómetros. Recuerden que el quiz es individual y no se puede decir en voz alta. Cosa tan difícil, hombre. Bueno, muy bien, la altura de la Estación Espacial Internacional son 300.000 metros, que equivale aproximadamente a unos 300 kilómetros. Vamos a ver, vamos a ver, lo bueno del Kahoot es saber quién ganó. Ahí están todos para que anoten el teléfono del ganador y lo llamen esta noche. Bueno, ahí está, ganador, segundo puesto, tercer puesto. Muy bien, normalmente el Kahoot funciona con velocidad y respuestas correctas. Es decir, no importa que todos hayan sacado, porque miren que la mayoría respondió correctamente. La mayoría respondió correctamente, pero algunos fueron más rápidos. Respondieron allá los que le hacen Team Mario de doping mucho más rápido. Bueno, muy bien. La siguiente cosa que queremos hacer, digamos, en este ratico que nos queda, lamentablemente por el tema del proyector, pues no vamos a poder hacerlo como quisiéramos, es conversar un poco más allá de lo que hay en el video. Hace la mano a los que no sabían que había video hoy, que no tenían ni idea que hoy había un video. Correcto. Esas son las personas para las cuales hacemos este espacio. Este curso lo llamamos un video curso también.
y es motivados con un video muy bonito que, pues, que todos vimos en o que muchos vimos en National Geographic, cómo, digamos, generar una conversación alrededor de estos temas. Estamos en el planetario. ¿Por qué este curso? Andrew. Sí, Pati. Eso. ¿Por qué este curso por qué si estamos, digamos, en el planetario, o por qué estando en el planetario hablamos de estas cosas? Parece un documental más como de... Entonces, el documental a mí me parece mucho a Cosmos, porque combina con cosas de ciencia, con cosas de cultura. Uy, qué espectacular lo del millón de Budas, puta. Eso sí era verdad. Ay, ¿cómo será? ¿Vos lo has visto? O sea, ¿vos estuviste allá? Ah, ya, pero lo has visto. 1 millón de Budas, güey, pucha. ¿Cuántos? No, eran 1 millón de Budas, pero eran 100.000 monjes, ¿cierto? Era algo así. O sea, eso es más grande que la reunión en la Meca. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que este documental reúne de manera espectacular, digamos, áreas de las ciencias muy diversas, y las reúne alrededor del objeto más extraño del universo, la Tierra, ¿correcto? Es de las cosas más espectaculares de este documental. Y aquí quiero simplemente hacer un comentario muy rápido como astrónomo. Yo soy la parte astronómica de este curso, y es, nos pasamos aproximadamente, llevamos más o menos unos 600 años saliendo de la Tierra. Saliendo, buscando, digamos, horizontes diferentes a los horizontes, digamos, que vemos aquí en el planeta. Ustedes conocen, seguramente habrán visto este grabado. La curiosidad humana, digamos, lo ha empujado más allá de la esfera celeste para encontrar lo que hay allá afuera. Después de 600 años de búsqueda, hemos encontrado de todo en el universo. Ya llegamos al borde del universo observable. Digamos, los seres humanos, los telescopios, digamos, construidos por los seres humanos, ya llegaron al borde. O sea, no se puede ver más allá de un cierto punto. Es una cosa increíble, yo no sé si ustedes la sabían. Es decir, sí, todos los días vamos a descubrir cosas nuevas, porque hay cosas débiles, por ejemplo, que no hemos visto, pero en realidad ya vimos el borde del universo. No hay nada más allá de ese borde. Ese borde, a propósito, es la radiación cósmica de fondo. Y por mucho que estudiamos, o entre más estudiamos lo que hemos visto en ese contenedor que llamamos el universo observable, la conclusión es justamente la de este documental. De todas las cosas que hay allá afuera, galaxias, planetas, agujeros negros, naves extraterrestres, otros planetas, otras estrellas comiéndose otras estrellas, agujeros negros chocando entre otros, de todas las cosas que hemos visto, definitivamente la más rara, la más única de todas es justamente la Tierra. Entonces, para mí es una especie de viaje como de ida y regreso. La astronomía ha sido como una especie de viaje en círculo que nos ha llevado hasta bien lejos para descubrir que no había que ir tan lejos para ver algo realmente extraño. Bueno, hay un detalle muy interesante con el que comienza y cierra el capítulo de hoy, que tiene que ver con la palabra extraño. ¿Qué es una cosa extraña? ¿Qué es una cosa rara? ¿Qué es una cosa, digamos, única en el universo? Realmente el término extraño tiene un contenido de física y de astronomía muy profundo. Aunque uno podría creer que lo que dice el documental de que este es el único lugar, este es el lugar más raro del universo, en realidad hace, digamos, o dice una cosa que es científicamente precisa. Muy al principio del documental, él decía, el astronauta, que a propósito de los astronautas que vamos a ver, este es el más completico. Miren que además es músico, cantante, es un tipo muy especial. ¿Cómo es que se llama? Hadfield. Sí, Chris Hadfield. Chris Hadfield, eso. Él tiene un curso de masterclass, me comenta por aquí. Él comentaba, lo que vemos en la Tierra es altísimamente improbable. Y por eso este diagrama que lo utilizo para explicar el concepto de entropía, que hoy no voy a profundizar. Pero la idea es que uno en física o en astronomía dice que una cosa es extraña cuando uno se imagina la misma materia, el mismo contenido material y astronómico, tirado al aire y dejado caer, digamos, espontáneamente, y piensa cuál es la probabilidad de que eso que usted tiró al aire caiga con la configuración que usted está viendo. ¿Correcto? Entonces, cuando uno ve una nube de gas, una nebulosa, la probabilidad de coger la materia de esa nebulosa, lanzarla al aire y volverla a juntar y formar la misma nebulosa es 1. Puta, la nebulosa es las cosas más aburridas y más comunes del universo. Pero crear una estrella ya es menos probable. Pero hay demasiadas estrellas. Y así usted empieza la lista
cuando llega a la Tierra y lo que está pasando aquí, el resultado es, la probabilidad es tan pequeña que se produzcan exactamente las mismas cosas que hay aquí, que es con toda seguridad, físicamente hablando, en el universo observable es probable que no se repita nada exactamente igual a lo que se produce aquí. Ahora, pero eso es muy raro porque ¿cómo así? ¿No se supone que el universo está lleno de lugares, digamos, parecidos a la Tierra, lugares con vida? Sí, esa es una manera de decir que hay muchos lugares en donde configuraciones diferentes serían compatibles con cosas parecidas a estas. Pero le aseguro que este curso es el único puta curso que se dicta en el universo observable de esta huevonada. No sé si para hacerlo sentir bien, ¿no? Que no pagaron los paridos. Bueno, las palabras, lo que pasa es que no han venido al coloquio. Nosotros vimos en el ¿cómo es que llama? En el curso que no vinieron al coloquio. El aspecto, digamos, central de este primer capítulo, y van a ver los capítulos tan espectaculares que siguen, que son de cada aspecto de este lugar tan extraño, es la atmósfera, un lugar increíblemente raro. Seguía la siguiente diapositiva, Juancho, que quiero mostrar. Esta comparación me pareció la mejor para hacer una idea del grosor de la atmósfera de la Tierra. Estos son dos cuerpos del sistema solar. A un lado está Plutón y al otro lado está la Tierra. La atmósfera de Plutón mide casi 10 veces lo que mide el planeta. La atmósfera de la Tierra mide 100 kilómetros y la Tierra mide 12.000 kilómetros. Eso quiere decir que la atmósfera de la Tierra es una 120ava parte del grosor del tamaño de la Tierra. Una 120ava parte, yo mido más o menos unos 1,80 m, una 120ava parte de mi altura, es como un centímetro, no, sí, sería más o menos como un centímetro, una capa de un centímetro, una cosita que mide lo que mide una uña alrededor de la Tierra. La atmósfera de la Tierra es supremamente sutil, ¿vale? Sí, todo mi amenaza de preguntas, lo que pasa es que yo normalmente doy como modo monólogo. O sea, es muy delgada, pero ¿cuál es la concentración de una y de la otra? Correcto, es muy importante decirlo. Lo mencionaba Hatfield, la clave es la gravedad. El asunto es la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra es la culpable de que se produzca esa increíblemente delgada capa alrededor nuestro. Volvete y contestemos la pregunta del caballero. De polo a polo, sí señor. 100 kilómetros de 12.000 kilómetros, así como de polo a polo, 1,67 m. Bueno, una cosa muy interesante, ¿dónde termina la atmósfera? Él nunca lo explica, porque ¿quién va a explicar eso? La atmósfera realmente tiene un fin, entre comillas, porque él dice, ¿cuándo termina la música? Uno podría decir, ¿cuándo termina el sonido de la cuerda? ¿Cómo definir el final del sonido? Una manera de hacerlo es, en el momento en el que el volumen del sonido producido por la cuerda es igual al volumen del sonido ambiental. Entonces, claro, bien, si vos estás metido no, en la oriental y tocas una cuerda, pues termina de una, nada, ¿cierto? Porque con esa bulla, pero si vos estás en un lugar completamente silencioso y tocas, vas a escuchar el sonido de la cuerda por un tiempo más largo. En el caso de la Tierra es la misma cosa. ¿Dónde termina la atmósfera de la Tierra? En el lugar donde la densidad atmosférica es igual a la densidad ambiental. Y eso ocurre más o menos entre 100 y 170 kilómetros de altura. La atmósfera de la Tierra no mide más de 170 kilómetros de altura. 100 kilómetros de altura es la manera como en ingeniería aeroespacial los que hacen naves espaciales definen la altura de la atmósfera de la Tierra. Pásate a la siguiente. El otro tema muy crucial del documental es la composición de la atmósfera de nuestro planeta. Aquí tienen la composición ya detallada, con el número malo, tiene 0.05% más. En realidad es 20.95% constante. Y aquí vemos una cosa muy interesante, la mayor parte, cuando uno respira un gas bastante, digamos, que uno dice, ¿eso qué es? ¿Cierto? ¿A qué huele el nitrógeno? A esto, ¿cierto? El nitrógeno huele a lo que usted respira. Cuando uno hace submarinismo, puede, o por ejemplo en naves espaciales, puede respirar oxígeno puro, lo que es delicioso a propósito, ¿cierto? La cantidad de oxígeno en el aire es muy alta. Recuerden que a la altura del, ¿cómo es que se llama? La Rinconada era la mitad, 10%, perdón, no 10%, el mismo, más o menos 20%, pero... Y en los gases traza tenemos un montón de otros gases, de los cuales resalto aquí el metano y el ozono. Bueno, hay otro ahí que no quiero mencionar. El metano y el ozono, primero porque el ozono es un subproducto del oxígeno, y segundo, es un subproducto que solamente aparece en una atmósfera con oxígeno, y es un subproducto que hace que la Tierra sea habitable. Sin el ozono la Tierra sería... Porque nosotros vivimos casi que en el vacío.
O sea, la Tierra es el único planeta donde usted sale a la calle y ve para el cielo y ve. En ningún otro lugar del sistema solar pasa eso, excepto si usted sale al vacío de la Luna. En los lugares donde hay atmósfera, la única atmósfera transparente prácticamente es la de la Tierra. No me mencionen a Marte, que Marte prácticamente está en el vacío. Entonces es un planeta muy raro, donde usted está casi en el vacío, pero está protegidito. El ozono es uno de ellos. Y el metano, a propósito de la noticia de Marte de estos días, ¿se acuerdan? Ese metano que hay ahí son puros peos de vacas y de bacterias, que es lo mismo que peos de vacas. ¿Cierto? Ese metano que hay ahí es producido por la vida en la Tierra. Si usted mata todas las vacas del planeta, que es una cosa que yo sueño, o mata la mitad, o mata el 90% del metano, inmediatamente se viene al suelo. Y en unos 100 años desaparecería la atmósfera y empezaría a hacer un frío ni el hijo de puta. Porque el metano retiene parte del calor, digamos, de la Tierra. El oxígeno, hay un detalle muy interesante sobre el oxígeno, es el oxígeno no siempre ha estado en la atmósfera de la Tierra. Pasate a la siguiente diapositiva. El oxígeno no siempre ha estado, y con esta diapositiva le doy la palabra a Andrew, no siempre ha estado en la atmósfera de la Tierra. El oxígeno en realidad fue una invención de hace aproximadamente unos 2.300 a 2.400 millones de años. Se le inventaron los organismos fotosintéticos. En realidad los organismos fotosintéticos son los que convierten la luz energía del sol, la convierten en moléculas, o la usan para transformar moléculas, crear moléculas energéticas. Surgieron desde el principio. Prácticamente apenas surgió la vida, alguien se inventó la fotosíntesis o algo parecido, ¿correcto? Pero ¿qué pasó? Todo el oxígeno que liberaban los organismos fotosintéticos de hace 3.100 millones de años entraba al agua y ahí se quedaba, ¿cierto? Lo que se produce en el agua se queda en el agua. ¿Se quedaba por qué? Porque es que el oxígeno es oxidante, hijuepucha, y eso oxida lo que sea. A lo largo de más o menos 1.000 millones de años, el oxígeno empezó a oxidar todo lo que había en el agua, hasta el punto en el que no había nada más para oxidar. Y entonces empezó a salir del agua, parce, ese veneno tan hijueputa. Y empieza el oxígeno a oxidar lo que había ya afuera. Todos ustedes, me imagino, recuerdan o sabrán que el oxígeno produjo la primera catástrofe ambiental de la historia del planeta. Eso ocurrió más o menos 2.400 millones de años en un evento que se llama Great Oxygenation Event, el evento de gran oxigenación. Miren el nivel del oxígeno. El nivel del oxígeno correspondía en ese entonces a apenas la cuarta parte de ahora. Y se mantuvo así constante durante miles de millones de años. Miles de millones de años. Aquí se inventó el sexo por este lado, por aquí se inventaron las cooperativas biológicas, etc. Cuando de repente, más o menos hace unos 700, 600 millones de años, no sabemos todavía exactamente qué pasó, la vida empezó a diversificarse de una forma impresionante. Y resulta que surgieron las plantas, organismos fotosintéticos complejos multicelulares, y las plantas le dieron otro empujonazo al oxígeno. El oxígeno empezó a crecer cuando empezaron a surgir organismos fotosintéticos de gran diversidad, y ese pico que ustedes ven allá es el que mencionaba Will Smith cuando decía que mucho oxígeno tampoco. Efectivamente, más o menos hace unos 300 millones de años, el nivel de oxígeno de la atmósfera era aproximadamente 1.3 veces el de ahora. Y cualquier cosa, de uno estornudaba y se prendía un bosque, ¿cierto? Cualquier cosa inmediatamente prendía un bosque. Y existen rastros claramente de la cantidad de incendios forestales que hubo en esa época. Después de esa época se estabilizó y creó, digamos, el ambiente oxigénico que hoy tenemos aquí en la Tierra. ¿Correcto? No sé si tenía algo más ahí, creo que nada más para agregar por mi lado. Andrew. Entonces les presento a Andrés Ruiz. Andrés Ruiz es biólogo de la Universidad de Antioquia, es coordinador del grupo de astrobiología de aquí del Parque Explora, y bueno, un gran amigo de la marihuanita. No sabe por qué lo dice. Estoy alimentando mi bacteria. Bueno, dale adelante, por favor. Pues para empezar, hay una discusión actual entre algo que llaman el microbioma de todos nosotros los animales. Y es algo bien interesante porque de todas las células de nuestro cuerpo, por lo menos hay quienes dicen que el 50% de esas células no son nuestras. ¿Sí? Nuestras células no son nuestras, son bacterias. Al menos unos 2 kilos de este cuerpo son bacterias. Los que te sobran. A ver, Jorge se llama... No especulemos. En ese orden de ideas uno le preguntaría, bueno, pero entonces, ¿cómo así? Yo no soy un ser individual que puedo viajar al espacio tranquilamente, sino que en realidad yo lo que soy es un ecosistema.
Por eso para mí, como astronauta, como un ser individual, irme a Marte a vivir va a ser muy berraco. No me puedo ir solo, me tengo que ir con todo el ecosistema que me provee oxígeno, el ecosistema que me provee materia orgánica, el ecosistema que me ayuda a alimentar estas bacterias que no están solamente aquí, sino que están por todas partes. Yo no soy bacteriólogo ni experto en eso. Afortunadamente tengo un poco de poderes psíquicos y siento que en esta primera fila hay de esa gente experta en bacterias, bacteriólogos, etcétera, etcétera. Bacteriófagos también hay de eso. Así que bueno, dale adelante por favor. Vimos este lugar tan maravilloso en la Tierra que está siendo estudiado por el CAM. El CAM es el Centro de Astrobiología de Madrid. Nosotros conocimos a Ricardo Aramis, que es el director del CAM. Ricardo Aramis es un man que estaba estudiando allá en España, pero nosotros lo conocimos en otra parte. ¿Es eso? Estaba estudiando Río Tinto. Río Tinto es en España. Río Tinto que tiene unos lechos rojizos espectaculares, donde esos lechos rojizos son debidos principalmente a minerales ricos en hierro. Entonces ellos estaban estudiando la microbiota que estaba allí prosperando en estos nichos, y llegó NASA y le dijo: hey, venga, ustedes quieren ser astrobiólogos. ¿Cómo? Ah, sí, ¿qué tenemos que hacer? Ah, no, nada, siga trabajando lo que está trabajando. Ya son astrobiólogos, ¿cierto? Porque entonces estos lugares tan bacanos en la Tierra es lo que ellos llaman los análogos terrestres. Análogos terrestres porque no sirven para ir a Marte o ir a otros cuerpos del sistema solar y mirar qué procesos se pueden estar dando, que se están dando aquí en la Tierra. Este lugar es entonces, estas fotos fueron tomadas por Felipe Gómez. Felipe Gómez trabaja para Ricardo Aramis, que es el que vimos en el documental. Él es, yo no me acuerdo si es microbiólogo o es biólogo, es que, pero ahí lo nombran como astrobiólogo. Astrobiólogo en resumen, ¿cierto? Astrobiólogo. Es un lugar que primero pues pertenece a un volcán, yo creo que aquí no está, en Etiopía, y es un volcán donde pues por las lluvias y por la concentración de agua por millones de años, pues sobre estos lugares que están saliendo, lo que ustedes ven, si quieres pásate a la... Ah, ahí está, devuélvete, ahí está. En la depresión de Nakir vemos que hay unos lugares donde hay un montón de sulfatos que emergen, minerales ricos en sulfatos, y también depósitos de hierro. Entonces hay una combinación de colores muy bonitos de esos minerales, pero no solamente por esos minerales son esos colores, claro. Pues resulta que allí, ahí está el volcán Dalol. Allí hay unas bacterias que son capaces de coger los sulfuros y desulfurizarlos. ¿Cierto? Son bacterias sulforeductoras. Lo que hacen ellas es que cogen estos grupos SO4 2-, es un ion de sulfuro, de azufre, perdón, es un ion, y lo reducen, le pegan hidrógenos, y entonces en ese proceso que están haciendo estas bacterias, ellas logran producir energía vital. Como los chinos lo dirían Qi, como los japoneses lo dirían Qi, y como los biólogos lo dirían ATP, adenosín trifosfato, porque nosotros gastamos esa molécula. Esa es la molécula de la vida. Para cualquier cosa, cualquier proceso energético, gastamos ATP. Todos los seres vivos, seamos una bacteria, un árbol, cualquier animal, un hongo, todos los seres vivos producen ATP para sus procesos. Pues resulta que parece que estos organismos, estas bacterias, por ejemplo, aquí tengo las termodesulfobacterias, esas sí son bacterias, termo porque resisten estas altas temperaturas. Hay otras bacterias que también hacen estos procesos, pero no a esas altas temperaturas, estas en especial, y otras bacterias que son las Archaeoglobus, en este caso, ¿cierto?, que hacen parte de las arqueas. Ese nombre de arquea es un nombre que se le puso a una serie de bacterias muy raras. No son bacterias, pero eran muy parecidas. Se creían que estas eran mucho más antiguas que las bacterias. Hoy, gracias a las técnicas moleculares, cuando se construyen esos árboles filogenéticos,
se sabe que las arqueobacterias son más nuevas que las mismas bacterias. Entonces, cuando buscamos los organismos o las bacterias que tienen, digamos, alguna metabolismos que son muy raros, ¿cierto? Metabolismos que no son tan comunes como los del oxígeno. Ya Jorge los dijo, el oxígeno apareció en la Tierra en grandes cantidades, en la atmósfera mucho más adelante en el tiempo. Estamos buscando las primeras bacterias o los primeros metabolismos que se dieron lugar en este planeta, ¿sí? Este es un ejemplo bien bacano. Ustedes imaginan una Tierra llena de volcanes, rica en materia orgánica, donde emergen unas primeras burbujitas lipídicas que aprenden a hacer estos metabolismos y empiezan a producir sus propias moléculas orgánicas, el ATP, a vivir gracias a esa reacción chiquitica que vemos ahí. Ese es un ejemplo entre otros. Claro que la reacción tiene pues otros pasos intermedios y la bacteria aprendió a producir moléculas para que en cada paso intermedio haya producción de ATP. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque esta diapositiva no la quería poner aquí, así que sigamos, enseguida la miramos. Porque más adelante aparecen en nuestro planeta unos organismos que son muy importantes, que es el plancton. Yo sé que todos ustedes lo han oído mencionar, porque son los organismos más chiquitos de la Tierra que alimentan a los organismos más grandes de la Tierra, a las ballenas, por ejemplo, ¿sí? El plancton pues está constituido por organismos muy pequeños que parecen animales y organismos muy pequeños que parecen plantas, ¿sí? Incluso algunos de esos organismos muy pequeños que parecen animales, que los llamamos zooplancton, son capaces de hacer fotosíntesis. Ahí ven, ¿y cómo así? ¿No? Los organismos muy pequeños que parecen plantas, que los llamamos fitoplancton, no son los únicos que hacen fotosíntesis. No, estos manes también. ¿Pero cómo? Bueno, es que aquí hay un montón de reinos nuevos de la naturaleza. ¿Cuáles eran los reinos que nos enseñaron a nosotros, por lo menos a mí, en la escuela? Los reinos de Animal. el animal. No, ¿qué animal? Gracias, querido. Animal, fungi, monera, protistas. ¿Cuál otro? Vegetal, ¿cierto? Ahí estamos todos los 5 reinos. Yo sé que algunos de ustedes también les enseñaron, no, eso, algunos de ustedes un poquito más antiguos que yo les enseñaron. ¿Cuáles eran? El mineral, el reino mineral de la vida, ¿cierto? ¿Cuál más? El vegetal y el animal. Esos también les alcanzaron a enseñar a mi mamá, por ejemplo, le enseñaron esos. Pero ahora ya cambió. ¿A quién de ustedes en el colegio les enseñaron los 20 o 22 reinos nuevos? A ninguno, ¿cierto? Pues se los deberían estar enseñando a los niños en estos momentos, porque están aquí. Están en este pool de organismos maravillosos, increíbles. O sea que lo que tenemos ahí es un zoológico impresionante. Si fuéramos a mirar solamente los organismos que son capaces de producir fotosíntesis, de hacer fotosíntesis, dentro de ellos están, dentro del fitoplancton, están, por ejemplo, y no son los únicos, las diatomeas. Las diatomeas son un espectáculo. Hay entre 20.000 y 2 millones de especies. Nosotros, los animales humanos, somos una especie, ¿cierto? Y aquí hay entre 20.000 y 2 millones de especies de diatomeas. Estas son unas algas de una sola célula. Y son unas algas que producen algo bien interesante, que es como una carcasa o como un esqueleto, por llamarlo de alguna manera, que se llama la frústula. Si estoy diciéndolo de alguna manera, hay un experto en diatomeas aquí, por favor levante la mano o tíreme con un borrador. Que produce una pared celular. Hay una característica bien interesante en las células vegetales, y es que la pared celular es bastante rígida. Pues en este tipo de organismos, ellos son capaces de producir una carcasa con dióxido de silicio hidratado. El dióxido de silicio rechaza el agua. ¿Cómo se llaman esas sustancias que rechazan el agua? Eso. ¿Cómo? Hidrófobos, ¿cierto? Hidrófobos. Entonces tienen la capacidad de flotar algunas, ¿cierto? Como, bueno, tienen la capacidad de flotar, etcétera, pero se las arreglaron porque ellos necesitan estar dejando pasar selectivamente, más o menos selectivamente, por esa pared celular agua, y luego adentro está la membrana de la célula, que también, a través de la cual también pasan agua. Esos poros que se inventaron tienen una diversidad
brutal, y es una de las características, si no la principal característica taxonómica para uno coger todos esos organismos y empezarlo a clasificar especie por especie, de 20.000 a 2 millones, ¿cierto? Especie por especie, del. Son espectaculares. Busquen fotos en alta resolución en Google y se van a encontrar unas cosas hermosísimas. Bueno, ¿qué más les puedo contar de esta gente? Esta gente es capaz de producir pues fotosíntesis, es decir, en el momento en que ya se había oxigenado la Tierra, ya nuestra atmósfera pasó de ser una atmósfera reductora a una atmósfera oxidativa, ¿cierto? Ahí hay dos metabolismos bien interesantes, y es un metabolismo que es basado en azufre, ¿cierto? El volcán, recreciendo todo esto y la materia orgánica, y el otro metabolismo que es basado en el oxígeno, que es la fotosíntesis. Son dos metabolismos bacterianos básicos. Una cosa muy interesante que dice en el documental es, vea, lo que pasa es que el oxígeno resultó tan exitoso para nosotros, a pesar de lo tóxico, para nosotros las cosas vivas, que pudo generar esto que somos, un salto de la unicelularidad, como las diatomeas, a la multicelularidad, como ustedes los animales. ¿Sí? ¿Que hay algún animal? ¿Hay alguno que no sea animal aquí? Bueno, entonces las diatomeas se encuentran en un grupo bastante grande. Ahí se encuentran en todos los ambientes acuáticos. Uno creería que solamente hay diatomeas en el mar, pero no, hay diatomeas en los cuerpos de agua continentales, en los ríos, en los lagos, en las cortezas de los árboles se han encontrado diatomeas. Entonces, hay diatomeas por todas partes, no son exclusivas del océano. Además, no son exclusivas de estas grandes comunidades que están flotando en la superficie del océano, sino que también las hay en el subsuelo, ¿cierto? Hasta donde llegue la luz, allá usted puede encontrar diatomeas, no en el subsuelo, perdón, en el fondo del océano, allá puede encontrar diatomeas. Las diatomeas, cuando se mueren, todos estos cuerpitos que son de unas estructuras de silicio bastante chéveres quedan, se van para el fondo, sufren algunos procesos geológicos, algunas forman un tipo de rocas, pero hay otras que se vuelven granito y entonces los geólogos pueden estudiar de acuerdo a los sedimentos que se atrapan en estos esqueletos o en estas diatomeas fosilizadas, pueden estudiar cómo eran los diferentes ambientes terrestres en diferentes épocas de la edad de la Tierra. Esto es una paleogeología a punta de diatomeas. Hay mucha gente estudiando eso, estudiando esos sedimentos que quedan atrapados ahí para descifrar cómo eran esos ambientes. ¿Qué más hay de las diatomeas? Ahí sí. También se utilizan para definir la edad del estrato, por ejemplo, dependiendo de la morfología del esqueleto del encuentro. Entonces, si se sabe de este esqueleto es de esta época y en este estrato se encuentra ese esqueleto, entonces ahí se sabe que ese estrato es de esa época. Buenísimo, para datar también, ¿cierto? Sin necesidad de carbono, no, también utilizando las técnicas de datación. Entonces, para definir los diferentes estratos. Otro uso de las diatomeas, que se me escape. Son excelentes para extraer ADN porque se utiliza mucho, muchos suelos, como él mencionó, se le llaman tierras diatomeáceas y como por las características del silicio permiten acumular ácidos nucleicos, se utilizan hoy en día como sustrato o acumulan mucha materia orgánica, no se sabe por qué tiene esa propiedad. Además, no se puede tomar, si no llegaran a tomar de esa tierra diatomeácea, Eso es muy importante. Se vende por ahí en algunas tiendas tierra de diatomeas. Resulta que como tiene tantos nutrientes, usted le echa esa tierrita a las maticas y cumple dos funciones. Una, pues darle nutrientes a la tierra, abonarla, y otra, como insecticida. Porque estas estructuras microscópicas que son muy finas y que están llenas de chuzos, ¿cierto? Llenas de un montón de cosas, rompen las células y matan. Por ejemplo, ¿a quiénes matan? A los insectos. Entonces son insecticidas naturales. Los insectos, como ustedes saben, respiran por la piel, ¿cierto? Los insectos tienen el esqueleto por fuera, es como una armadura, un exoesqueleto, y está lleno de poritos, y cada uno de esos poritos tiene unos conductos que se riegan por todo el cuerpo para que entre el oxígeno. Cuando se echa esto en diferentes lugares, pues se llenan a los poritos, se taponan y el insecto se muere por inanición. Entonces, claro, uno no las puede tomar tampoco. Pero miren,
ve, sirve como abono natural. Resulta que en Etiopía, como vimos en el documental, un océano que se seca, deja toda la sal ahí, entonces es una mina de sal, pero también está rico en diatomeas, que cuando las arenas se levantan desde África, vienen al Amazonas, nutren el Amazonas con nutrientes. Ese es uno de los procesos. Pero muchos de ustedes saben, el Sahara hace miles de millones de años, no sé cuántos, no sé exactamente cuántos millones de años, miles de millones de ya antes del Big Bang, hace millones y millones de años era un bosque como el Amazonas. Después de que hay un cambio climático, muere ese bosque, todos esos nutrientes quedan en el Sahara y también esas arenas vienen y riegan el Amazonas y nutrientes por todas partes. Entonces hay un hilo que está conectando todo el planeta. Aquí hay dos teorías científicas que de pronto podríamos discutir más adelante, que creo que van a cruzar todo el documental. Uno es la hipótesis de Gaia, ¿cierto? Búsquenlo, de Lovelock, y con apoyo de la segunda esposa de Carl Sagan, que fue Lynn Margulis, ¿cierto? La madre de la teoría endosimbiótica. Y hay otra teoría que es la Tierra rara, que Jorge la mencionó al principio. Es una teoría bien interesante. La Tierra rara es que somos tan raros que esta cosa aquí emergió lo que nosotros llamamos una materia compleja que llamamos vida. Entonces no sé si pasamos y después las preguntas. ¿Listo? Vamos para la parte aeroespacial. Bueno, entonces como vimos, digamos que el actor principal como astronauta es Chris Hadfield. Chris Hadfield es un astronauta canadiense. Se convirtió en un astronauta muy famoso en las redes sociales porque en el 2013 hizo un video, como vieron ahora, cantando Space Oddity de David Bowie. Y el video en este momento tiene más de 40 millones de visitas, pues es un video demasiado exitoso. ¿Cuál es lo interesante de Chris Hadfield? Además pues de toda la historia que podría uno pensar que un astronauta tiene. Él es el primer canadiense en volar en el espacio. 2 misiones en el transbordador espacial como especialista. Interesante porque la primera misión que tuvo como especialista fue visitar la estación rusa Mir. Todavía la Estación Espacial Internacional no estaba activa. Entonces a él le tocó entrenar como si fuera un cosmonauta. Digamos, él tuvo que ir a Rusia, entrenar en la ciudad pues, Star City, que llaman ellos, donde están todos los sitios de entrenamiento. Adaptarse a todos los trajes, al idioma, hacer la misión y luego en su próxima misión visitó la Estación Espacial Internacional, o sea, fue de los primeros que fue como astronauta. Fue comandante de la estación y como comandante de la estación fue que realizó el video. Tiene aproximadamente unas 15 horas, digamos, de actividad extravehicular. Entonces, ¿qué es interesante? Lo que vemos en el video es que el punto de observación de la Tierra es la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional, en esta animación que vemos, está girando alrededor de la Tierra en una órbita inclinada de unos 51 grados. Ese es el plano que corta al ecuador con lo que ustedes están viendo que está cortando cada fase del tránsito de órbita de la estación. Es interesante ver que esa inclinación fue una negociación entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia pues en ese momento ya, porque los puntos de lanzamiento para ir a la estación son básicamente 2, ¿cierto? Uno es Cabo Cañaveral en la Florida, que la inclinación está más o menos en unos 25-26 grados, y la otra es el cosmódromo de Baikonur, que Baikonur está aproximadamente cerca a esa inclinación. Entonces, por economía, plantearon, hagamos la órbita de la estación en esos 51 grados aproximadamente. Y como ustedes pueden darse cuenta hoy, pues viendo los lanzamientos que van a la estación, hoy estamos dependiendo de los rusos para ir a la estación. O sea, no hay ningún otro país en este momento que esté enviando el cohete que va a la Estación Espacial Internacional, porque Estados Unidos no tiene en este momento naves que vayan a la estación, ¿cierto? Pues lo último que teníamos era el transbordador espacial. Esta cúpula que vieron varias veces en el video es una cúpula bien interesante. La cúpula cumple principalmente 2 propósitos. El primero es que en la cúpula se controla el brazo robótico de la estación. Se llama Canadarm porque fue fabricado por la Agencia Espacial Canadiense, que inclusive Chris Hadfield en su primera misión a la estación fue el encargado de hacer, digamos, el montaje de la estación, del brazo robótico.
Ese brazo robótico es capaz de operar cargas de hasta 116 toneladas, es decir, recibe, por ejemplo, cuando una misión de reabastecimiento va a la estación, captura la nave cuando hacen el encuentro y ya se encarga de posicionar la nave dependiendo de cuántas otras naves hay en la estación. Si ustedes ven varias fotos de la estación espacial en diferentes momentos, uno puede a veces contar qué diferentes tipos de naves hay. Uno, por ejemplo, ve una Soyuz rusa o ve un Dragon de SpaceX, en fin, diferentes naves son controladas por el... Pues la estación, por ejemplo, en toneladas son más de 120 toneladas. Es como todo lo que se compara, digamos, cuando es americano, que ellos hablan mucho del fútbol, es más o menos como unos 110 metros de longitud. La estación en este momento tiene, en promedio, más o menos siempre tiene entre 4 y 5 astronautas y la comandancia de la nave se turna entre los diferentes países. Como ustedes ven, por ejemplo, la instalación del domo es muy reciente. O sea, el transbordador lo vinimos a ver en el último vuelo en el 2011 y solo hasta el 2010 tuvimos el domo instalado. Y el domo uno ve como quien dice, hay un domo, unas ventanas, eso pues lo hace en cualquier parte y eso tuvo colaboración de casi todos los países involucrados en la estación. Fue ensamblado en Italia, hay componentes hechos en Estados Unidos y Rusia y es bastante más complejo de lo que uno ve porque tiene que soportar esa situación de tener los vidrios y tener toda la visual alrededor de la estación. Pregunta. Sí. Disculpa, hiciste mención a que nada más servía naves de Rusia hacia la Estación Internacional Espacial, pero con SpaceX, que es una compañía norteamericana, ¿no envía también? Sí, son naves tripuladas las únicas rusas que van, ¿cierto? O sea, cuando van astronautas a la estación son solamente Soyuz. Lo que vemos de SpaceX, Orbital ATK y todo demás son naves de reabastecimiento, que en promedio pues están subiendo unas 3 o 7, 8 toneladas en cada vuelo. Pero muy buena la observación, exactamente. Solo las rusas son las que transportan tripulantes. Entonces, como una muestra de lo que se utiliza para una actividad extravehicular, como nos hablaba Chris Hadfield en la primera parte del video, básicamente se usan dos trajes de dos tecnologías y de dos países, el ruso y el americano. Si ustedes observan la presión interna del traje, y además como decía Jorge, es 100% oxígeno en el traje. ¿Y por qué la presión interna del traje es 3 veces menor a la presión que tenemos nosotros en nuestra atmósfera? Y es que la idea es que la presión del traje sea la mínima que el ser humano sea capaz de soportar, porque si tenemos la misma presión que tenemos, digamos, en nuestra atmósfera, el traje tendría que estar muy inflado, entonces la movilidad del astronauta sería muy compleja. Parecerían los muñequitos del muñeco de Michelin. Si uno va atrás en la historia y observa, por ejemplo, lo que pasó en la primera actividad extravehicular que fue hecha por Alexei Leonov, el cosmonauta soviético, el traje estaba tan inflado que cuando él salió casi que no pudo volver a entrar. O sea, él se jugó la vida abriendo una válvula y diciendo, yo voy, si no entro me muero aquí afuera. Entonces con eso él pudo hacer el control y regular la presión. Repito la pregunta, por favor. La pregunta es ¿por qué se llama Orlan? Sí. No, pero es que en el traje ruso se menciona un artista que se llama Orlan, que estuvo acá en el Museo de Antioquia hace aproximadamente 5 años. Yo lo que le estoy preguntando es que si aparte del traje de astronauta, aparte de tener la función de traje de astronauta para los rusos, es una apuesta artística. El traje tiene yo pongo más o menos unos 25 años de ser diseñado. O sea, la traducción de la palabra es águila marina en ruso. O sea, esa es la traducción de la palabra y esa es la definición del traje. Este traje es el que se usa desde que la estación espacial empezó a funcionar, inclusive desde la estación espacial Mir soviética, fue el primero que se usó. Si uno observa las diferencias de presiones, tiene más presión el ruso simple y llanamente porque los rusos en sus estándares de seguridad tienen mayor nivel. O sea, como quien dice, yo aguanto más. Son más gamines. Son más gamines. Sí, él habla de los pesos que puede tener el traje, que el traje pesa entre 90 y 100 kilos, el que puede haber estado en el Apolo, en las misiones Apolo. Esos trajes
fácilmente pueden estar entre los 120 y 130 kilos, sobre todo el americano, porque el americano es modular, es decir, tiene unas carcasas en la parte frontal y posterior y los brazos se acoplan. El soviético es como un traje completo, lo único que tiene son unas extensiones en los brazos donde dependiendo de la talla del cosmonauta se ajusta el traje para que quepa. Obviamente pues si van a ponerle un traje uno de 1,50 y uno de 2 metros, pues el traje tampoco es que le vaya a estirar tanto, sino que hay unas tolerancias. Al final se vio, yo vi en las últimas imágenes del capítulo dos trajes rusos, dos cosmonautas en traje ruso. Y lo otro que te iba a preguntar es, él decía que cuando le entró esa contaminación al ojo, era por algo que desempañaba el casco. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Lo que pasa es que el sistema de desempañamiento del casco es un sistema que se encarga de capturar ese vapor de agua, es decir, lo sustrae por la diferencia de temperatura que puede haber en el visor, ¿cierto? Es como empañarse pues en un vehículo. Entonces lo que hace el traje es tomar todo el vapor de agua que puede tener el traje, no solamente el visor, sino la respiración, el sudor, y procesarlo. Entonces se combinaron esos factores de la dolencia que él tenía con la cantidad de agua que había y el sistema de antiempañamiento trabajando. Entonces ahí es donde se presentó el problema que él comenta, que pues realmente la única operación que podía hacer era evacuar La clave es no llores ni estornudes en un traje espacial. No, y es que pues uno qué hace, por ejemplo en una misión promedio o una de las más largas pueden ser 7-8 horas afuera de la estación. Entonces no se puede uno ni tocar un ojo ni nada, ahí sí llórela, pues no hay nada que hacer. Bueno, y solamente como por contarles, el costo que puede incurrir en lanzar a una persona al espacio por día, teniendo en cuenta todo lo que tiene alrededor, es decir, comida, oxígeno y demás, está aproximadamente entre unos $50.000 por día. Eso vale sostener a un astronauta en la Estación Espacial Internacional. Y algunos hijos. Imagínate donde empecemos las misiones familiares, porque pues la biología de los niños, como hablamos en algún momento, pues en algún momento tiene que ser analizada, ¿cierto? Bueno, y por último les quería mostrar el sistema de regeneramiento en la estación. Hay una cosa importante. En la estación espacial la atmósfera es tal cual como la tenemos nosotros aquí, es la misma composición con 20.95% de oxígeno y demás. Pero cuando salen a la actividad extravehicular el traje está lleno de oxígeno, 100% oxígeno, ¿cierto? Entonces tienen que hacer una fase de prerrespiración que van más o menos 2-3 horas dependiendo del organismo de cada astronauta para eliminar el nitrógeno de la sangre y del organismo, pues porque como en el buceo, si vos estás en una presión mayor y vas a una presión menor, esas burbujas de nitrógeno pues son muy peligrosas, ¿cierto? Entonces aquí tienen que hacer lo mismo, porque aquí la presión mayor está en la estación y la presión menor está cuando hacen la actividad extravehicular. Este sistema se encarga de, es un sistema compuesto de muchos elementos, pero la idea es mostrar que prácticamente todo se recicla en la estación. Y sí, la orina hace parte del proceso que se recicla. O sea, hay que entrar en unos procesos de electrólisis o en un proceso que se conoce como Sabater, que es convertir ese dióxido de carbono en hidrógeno y oxígeno y poder tener nuevamente todos estos componentes que nos permiten que los astronautas estén en este momento en una actividad permanente en la Estación Espacial Internacional. Teníamos la última pregunta allí. Sí, ¿ibas a preguntar algo? No, era sobre la prerrespiración. Ok. Aquí hay otra. Acuérdate repetir. Laura. Pues depende del experimento. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es si cuando se hacen experimentos en la estación espacial, la persona que está en la estación realiza el experimento o se manda a una persona especialista que haga el experimento. Eso depende del tipo de experimento. Por ejemplo, cuando Chris Hadfield estuvo en la estación como comandante, él realizó más de 60 o 70 experimentos para mostrar cómo afectaba la microgravedad el organismo humano, ¿cierto? Entonces, dependiendo del tipo de experimento, podría decirse que se manda un especialista, pero en la mayoría de los casos se presenta un entrenamiento previo en tierra
donde se hace la repetición del experimento y el astronauta que viaja como especialista pues lo ejecuta en la estación. Bueno, muy bien. Así comenzamos entonces esta aventura. Son 10 capítulos. Una última cosa para mencionarles que no se mencionó en el documental. El río en el Amazonas es una teoría que apenas empezó en el año 2007. Se llama la bomba biótica y es una de las teorías ambientales más importantes del presente. Dicen que si acabamos con el Amazonas, es decir, si lo deforestamos a gran escala, se acaba la humedad en el norte de Sudamérica. O sea, la misma selva atrae la humedad y esto se vuelve un desierto. O sea, prepárense para la desertificación de Sudamérica debido a la bomba biótica. Les vamos a dejar ahí en las memorias, no solamente la presentación, sino unas lecturas adicionales para hacer sobre este tema. Entonces, la idea es que el viernes esperamos a 20 de ustedes. No, que es que yo sé que decaemos exponencialmente. Un mensaje a los que tienen carro en Explora, vayan corriendo que ya la van a agarrar. Los queremos mucho, nunca cambien. Nos vemos el viernes. Vamos a habilitar nuevamente el link para las personas que no se han inscrito. Vamos a habilitar nuevamente el link. El link va a estar publicado en la página de Facebook de el Coloquio de Astronomía y de el grupo de Astrobiología. Busquen AMEA Astrobiología en Facebook, AMEA Astrobiología y también Coloquio de Astronomía. En los dos vamos a volver a habilitar el link para que se inscriban quienes lo hayan hecho. La pena. Chao. Ole, chao. Te van de una y eso. Sí, me voy a ir a seguir estudiando. Ah, tienes que Chao, nos vemos el no viernes. es Sí, chao. una persona que se está metiendo en curso